20ª edición del Medio Maratón de Valencia. Más de 8.000 atletas han participado en la emblemática carrera de la capital del Túria, entre los que se encontraban 57 corredores representantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia recibía el Medio Maratón con una gran expectativa como la última edición del evento deportivo. La Feria del Corredor les daba la bienvenida a los atletas que una vez más se dieron cita en nuestra ciudad para la realización de la 20ª edición de una de las carreras más populares que tenemos en la capital valenciana. Bueno, nos encontramos en la Feria del Corredor del 20 Medio Maratón de Valencia. Aquí estamos anunciando ese evento que esperamos que sea todo un éxito porque el circuito va a ser espectacular, la salida y sobre todo la meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues esperamos reunir en el maratón de 4 a 5.000 corredores y se va a unir a la organización del maratón, conjuntamente se va a disputar una prueba de 10 kilómetros, con lo que sumando los censos de los dos pelotones pensamos que puede haber pues del orden de 10-12.000 corredores en línea de salida. Miles de competidores pasearon por los principales puntos de una ciudad testigo de la multitudinaria maratón que ha vuelto a concentrar las miradas de los amantes del atletismo, acompañados de los familiares y amigos que recompensaron a base de aplausos el trabajo y el esfuerzo de cada corredor que llegaba a la meta soñada. Los kenianos John Zhao y Joyce se han proclamado vencedores del Medio Maratón de Valencia tras superar los 21 kilómetros que supone esta carrera organizada por la Sociedad Deportiva Correcaminos. Párrafo aparte merece la participación de los 57 corredores universitarios que bajo la indumentaria deportiva del Politécnico han participado en esta 20ª edición. Pues esta es una carrera especial porque corremos en casa, en Valencia, y es una carrera que es muy rápida y nos permite ver cuáles son nuestras características, cómo podemos esforzarnos. Pues al principio ha estado muy bien, había mucha gente y ibas agrupado con el viento, pero al final se ha estirado la gente y para allá hacía viento en contra mucho. Luego la vuelta bien y el último kilómetro también era en contra del aire. Compañerismo, apoyo y competitividad ha demostrado este grupo de alumnos del Poli, orgullosos de representar en el Medio Maratón a la universidad. Pues ha sido un gran éxito de participación, 8.000 corredores y bueno, todos los valencianos estamos muy contentos de tener un trazado tan plano y sobre todo, a pesar de que hoy es un día de viento, los edificios resguardan bastante y es una carrera estupenda para cualquiera que quiera venir a hacer su marca personal. A pesar del exigente recorrido, los corredores de la UPV han tenido tiempo para bromas entre ellos para finalizar una jornada perfecta. ¿Impresiones sobre la media maratón? He sobrevivido. La atleta valenciana Mónica Ponchafer ha marcado el mejor registro de la categoría femenina veterana B y ha sido también la primera de su club Frison, al llegar con un tiempo de 1 hora 18 minutos 34 segundos, siendo una de las mejores representaciones valencianas de la historia del medio maratón. He dicho y quería felicitar sobre todo a la organización porque esta media maratón es fantástica, me he divertido mucho, he ido siempre acompañada de gente y luego he hecho mi marca personal como corredora popular. Un saludo para la Universidad Politécnica.